En semanas anteriores pues hemos hablado sobre el tema de la escatología y tratamos concretamente el pasaje de Mateo 24 y hablábamos de las señales que vendrían antes del fin, la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, de una apostasía, y luego Iñaki os habló de lo que vendría con la segunda venida, el juicio final. Hoy quiero hablaros de un pasaje, vamos a decir, probablemente paralelo un poco a Mateo 24. Creo que Pablo en este momento que escribe a los tesalonicenses tenía en mente también algunos elementos de este pasaje de Mateo 24. Y quiero leeros el texto con el que quiero concentrar el estudio esta mañana, que es 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así el texto: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí quiero destacar dos, vamos a decir, elementos, dos sucesos que pasarán durante la segunda venida de Cristo y que aparecen en este pasaje, que son el arrebatamiento o rapto, conocido también como rapto, y la resurrección de los muertos. Son dos aspectos de la venida de Cristo que no hemos tratado y que trataremos esta mañana en relación a este pasaje del apóstol Pablo, esta carta a los tesalonicenses. Y quiero deciros, antes de empezar un poco con el contexto del pasaje, que el próximo domingo os hablaré de la doctrina acerca del milenio, los diferentes puntos de vista que hay. Y quiero deciros, hay un grupo de evangélicos que cree que la segunda venida de Cristo será previo a un periodo de 1000 años que vendrán después de esa segunda venida. Y otros creen que el milenio del que habla la Biblia sucederá antes de la segunda venida. Eso lo trataremos el otro domingo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque es importante saber que algunos cristianos creen que tanto el arrebatamiento o rapto y la resurrección de los muertos pasarán, por ejemplo, en un periodo previo a la segunda venida, 7 años antes de que Cristo aparezca en gloria ante toda la humanidad. La iglesia, algunos piensan que la iglesia sería arrebatada y que esto sería el arrebatamiento del que habla este pasaje de Tesalonicenses, y que la resurrección tendría lugar en 2 etapas. Esto, como os digo, lo ampliaré el próximo domingo, aunque quiero que os fijéis de que pase 7 años antes o pase durante en un solo momento, la segunda venida sea un acontecimiento en que todo esto suceda de una sola vez, es independiente de cualquier forma en que lo entendamos. Esto sucederá sí o sí, o sea, lo creemos y punto. Y lo importante es pensar que Cristo vendrá y que vendrá por su iglesia, y que primeramente los muertos resucitarán y luego se llevará a sus escogidos también, junto con los que hayan muerto antes de la segunda venida. Citémonos en contexto de 2 de Tesalonicenses y dejemos estos debates teológicos para otra ocasión, que no es el punto del pasaje, lo importante que quiero resaltar esta mañana. Quiero situarlos un poco en por qué Pablo está describiendo la segunda venida de Cristo. Él está escribiendo a los creyentes de Tesalónica que tenían, vamos a decir, una pregunta que no nos aparece la pregunta, pero entendemos de dónde viene esa pregunta y esa duda. Ellos estaban preocupados en qué pasaría con los creyentes que morirían antes de la segunda venida de Cristo. Ellos tenían la expectativa de que la segunda venida de Cristo podría suceder durante su época. Entonces tenían la preocupación, ¿y la gente que murió, qué pasa con esta gente, los creyentes que han muerto? Y era normal que tuvieran esa duda, esa preocupación, esa expectativa. Recordemos que
los creyentes convertidos de Tesalónica, antes de ser creyentes, venían de un ambiente muy pagano. Entonces, ¿qué pasaba? En el mundo greco-romano, el tema, vamos a decir, de la esperanza de la vida después de la muerte, era más que una esperanza, una desesperanza, porque en el mundo grecorromano pues que se consideraba el cuerpo mismo de uno como una prisión para el alma. En realidad no había una idea clara, como hoy en día tampoco lo hay en muchas religiones y formas de pensamiento. No había una forma de decir exactamente qué pasa después de la muerte, pues porque nadie ha muerto y ha regresado a decir, mira, pasa esto. Podemos hablar de gente que ha visto túneles, luces o cosas, pero en realidad nadie te puede decir, pasa esto, lo otro, porque no ha sucedido. Entonces, en la época de Pablo, en el contexto de los tesalonicenses, no había esperanza para la gente después de la muerte. Entonces los creyentes recién convertidos creían, ¿y qué va a pasar si nos morimos y Cristo no ha venido? Porque tenían ese pensamiento acerca de la muerte. La muerte significaba desesperanza. Pablo intenta con este pasaje, con estas palabras que le inspira el Espíritu Santo, y les contesta de esta forma, tratando de consolarlos y darles esperanza acerca de la segunda venida de Cristo. Y les dice que nosotros los que estamos vivos, le dice, no seremos más importantes que los que ya han muerto. Y ahí menciona, dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, no habrá privilegios para los que han muerto antes y los que están vivos. Todos irán con Cristo cuando Él venga. Y esto pues nos lleva a nuestro primer punto de esta mañana, que es la doctrina de la resurrección de los muertos cuando Cristo venga. Hemos dicho que vamos a hablar sobre la resurrección y sobre el arrebatamiento. Hablaremos primero sobre la resurrección, porque es lo que es donde Pablo les está dando esperanza a la pregunta que le han hecho los tesalonicenses. ¿De dónde viene esta doctrina de la resurrección? ¿Por qué creemos en esto? No solo porque Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo, sino que ya en el Antiguo Testamento encontramos ya indicaciones de que esto será así. Mira lo que dice el libro de Daniel en capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya vemos en los profetas del Antiguo Testamento la idea de una resurrección en el tiempo de la venida de nuestro Señor. Hay un pasaje paralelo también en 1 Corintios 15, 52, que dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Veis? Pablo está transmitiendo la misma idea aquí en 1 Corintios.